Hola, mi nombre es Laura y junto con Daniela estaremos hablando acerca de la anatomía del miembro inferior. Específicamente, yo les hablaré acerca de los huesos, músculos y las articulaciones que estos poseen. Entonces, sabemos que el miembro inferior está compuesto por la cintura pélvica, muslos, piernas y pies. Empezaré hablando acerca del hueso coxal. El hueso coxal es el responsable de unir el miembro inferior con el tronco. Es un hueso plano y ancho. Al articularse con su contraparte, formará lo que se conoce como la cintura pélvica. Existen dos tipos de cintura pélvica. Está la cintura falsa y la verdadera. La verdadera es donde, o es la cual, a su alrededor se encuentran estructuras óseas. El hueso coxal posee dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. Y este está compuesto por tres huesos que se funcionaron y unieron el hueso capsal como lo conocemos hoy. Estos huesos son el ilio, que es donde se encuentran los músculos glúteos, el isquión y el pubis. El- la articulación que posee el hueso coxal se llama enertrosis. El hueso fémur es el hueso mayor o más largo que tenemos en nuestro cuerpo. Es el responsable de formar el esqueleto del muslo. Este posee tres caras y tres bordes. Seguimos con el hueso rótula. El hueso rótula es un hueso sesamoide, se encuentra en la porción anterior de la rodilla, desarrollado en el tendón músculo cuádriceps femoral. Posee dos caras, dos bordes, una base superior y un vértice inferior. Entonces, la articulación que tiene este hueso se llama diartrosis o articulación de bisagra. El esqueleto de la pierna está formado por dos huesos, huesos tibia y huesos peroné. El hueso tibia, bueno, de los dos, el hueso tibia es el más grande, más voluminoso, más largo. Este tiene una peculiar forma en S y se encuentra en la parte media de la pierna. El peroné es un hueso delgado, pero también es grande, más voluminoso. Bueno, voluminoso, pero en menor diámetro que la tibia. Este se encuentra en la parte lateral de la pierna y superiormente se articula con la tibia y e inferior se articula con el hueso tibia y el hueso astrágalo que forma parte de los huesos del pie. Ambos huesos poseen un cuerpo, am, dos extremos, tres caras y tres bordes. Los huesos del pie se dividen en tres: huesos del tarso, metatarsos y huesos antetarsos. Los huesos del tarso en total son siete. Está el cuneiforme lateral, medial e intermedio. También está el cuboides, escafoides, astrágalo, que es el que mencioné hace un instante, que mantiene articulación con el hueso peroné y la tibia. Y por último, el calcáneo, que es ahí donde se concentra todo el peso de nuestro cuerpo. Seguimos con el hueso o los huesos metatarsos. En total son cinco y poseen también, al igual que los huesos antetarsos, poseen ambos cabeza, cuerpo y base. Entonces, los huesos antetarsos en total son 14. Me explico. El primer dedo del pie, o como se conoce también el dedo gordo del pie, tiene dos falanges, un falange proximal y un falange distal, pero el resto de los dedos del pie tienen tres: falange proximal, distal y medial. En total da una cantidad o suma de 14 falanges. Entonces, los huesos del pie tienen una articulación al igual que la rótula, que es diartrosis o articulación de bisagra. Los músculos del miembro inferior se pueden agrupar o clasificar en grupos musculares o compartimientos musculares. Esto va a depender del área en que se esté hablando. Empezaré a hablar con los músculos de la cadera. En total, aquí son 17 y estos se dividen en tres grupos musculares: músculos internos de la cabeza, músculos externos de la cadera y músculos aductores. Los músculos internos está conformado por dos, que es el músculo psoas mayor y el músculo ilíaco. Seguimos con los músculos externos de la cadera, que está subdividido en dos: músculos verticales y horizontales. Los verticales son en total, son cinco: glúteo mayor, medio y menor.
tensor de la fascia lata y piriforme. Los huesos horizontales son tres: obturador internos, gemelos superior e inferior y el cuadrado femoral. Terminamos con los músculos aductores, en total son 7: obturador extremo, pectíneo, aductor largo, corto, mayor y mínimo, y por último el músculo graso. Los músculos que se encuentran en la pierna en total son 13. Estos se dividen en tres compartimientos. Tenemos el primer compartimiento, anterior o extensores, está formado por tres músculos, que es el sartorio, tendón del cuádriceps y cuádriceps femoral. Como su nombre lo indica, cuádriceps está formado por cuatro músculos, que es el recto femoral, vasto medial, vasto intermedio y el vasto lateral. Seguimos con el compartimento posterior o flexores, que está formado por cuatro músculos: bíceps femoral, semimembranoso, semitendinoso y popliteo. Y por último, el compartimento medio, que está formado por un solo músculo llamado aductores. Los músculos que se encuentran en la pierna en total son 13 y se dividen en dos grupos musculares: grupo muscular anterior o extensores, grupo muscular posterior o flexores. El grupo muscular anterior está formado por tres músculos en total: tibial anterior, extensor largo de los dedos y extensor largo del dedo gordo. Seguimos con el grupo muscular posterior o flexores, que está subdividido en tres grupos de flexores. Flexores superficiales, que está formado por dos músculos, que es el plantar y el tríceps sural. Como su nombre bien lo dice, este músculo está formado por tres en total. Uno de ellos posee dos cabezas. Está formado por el músculo sóleo y el gastrocnemio, que es el que posee dos cabezas. Seguimos con flexores profundos, que está formado por tres: tibial superior, flexor largo de los dedos y flexor largo de del dedo gordo. Y por último, el grupo flexor laterales o peroneos. Tenemos el peroneo largo, músculo peroneo corto y tercer peroneo. Los músculos que se encuentran en el esqueleto del pie en total son 13 y se dividen en dos grupos: grupo muscular dorsal o extensores y grupo muscular plantares. El grupo muscular dorsal está formado por dos músculos, que es extensor corto de los dedos y extensor corto del dedo gordo. Y por último, grupo muscular plantares está subdividido en tres compartimientos: compartimiento medial, formado por dos músculos, aductor del dedo gordo y flexor corto del dedo gordo. Compartimiento medio, que está en total formado por seis músculos. Tenemos el flexor gordo de los dedos, aductor del dedo gordo, cuadrado plantar, lumbricales 1, 2, 3, 4, interóseos plantares 1, 2 y 3, interóseos dorsales 1, 2, 3 y 4. Y por último, el último compartimiento lateral, formado por tres músculos: el músculo aductor del quinto dedo, flexor corto del quinto dedo y oponente del quinto dedo. Yo soy Daniela Clemente y les estaré hablando sobre las venas, arterias y nervios del miembro inferior. La irrigación arterial del miembro inferior está dada por lo que son las arterias ilíacas primitivas, las cuales se forman por la bifurcación de lo que es la arteria aorta a nivel de la cuarta vértebra lumbar. Entre las arterias más importantes podemos encontrar lo que es la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna, la arteria femoral, la arteria poplitea y la arteria tibial posterior y tibial anterior. Hablando un poquito más ya sobre las venas se pueden dividir en superficiales y profundas. Las venas superficiales son las que podemos ver a través de la piel y estas proceden de lo que es el arco venoso dorsal de los pies, y aquí están formados por las venas safenas, y las safenas se dividen en safena mayor y safena menor, mientras que las venas profundas son las que van acompañando las arterias, y estas suelen ser dobles o múltiples. Estas se dan en lo que es la planta o el plantar de los pies, y estas van a medida que ascienden se van formando. Por ejemplo, las venas
tibial anterior y la tibial posterior forman lo que es la vena poplitea. La vena poplitea, a medida que va ascendiendo, se vuelve femoral, y la femoral, al llegar lo que es a la cavidad pelviana, se vuelve en lo que es vena ilíaca externa. Entonces, cuando se juntan la vena ilíaca externa y la interna de ambos lados, esto forman lo que es la vena ilíaca primitiva, y cuando se juntan la vena ilíaca primitiva de ambos lados, esto forman lo que es la vena cava inferior. Hablando ya un poquito de los nervios se dividen en plexos. Está el plexo lumbar y el plexo sacro. El plexo lumbar teniendo como el nervio más importante el nervio femoral, mientras que el plexo sacro tiene como más importante el nervio ciático mayor. Hablando un poquito más sobre lo que es el plexo lumbar, podemos decir que este va de T12 hasta L4, L5, y aparte del nervio que le mencioné anteriormente, que es el femoral, que es más importante, también podemos mencionar que el femoral lateral junto al femoral que le mencioné anteriormente y el cutáneo son los más importantes. Mientras que en el plexo sacro, que este va desde L4 hasta S5, les mencioné anteriormente que el más importante es el nervio ciático mayor. También podemos incluir lo que es el nervio pudendo. Por este nervio ciático mayor es importante que cuando vayamos a colocar una inyección intramuscular tengamos muy en cuenta el lugar donde coloquemos la inyección, o sea, el plano, porque teniendo una mala colocación podríamos afectar lo que es el nervio ciático. También podemos mencionar aquí lo que son las fosas. Podemos encontrar lo que es en las fosas el triángulo de Scarpa, que este se puede ver cuando el paciente está de pie con el pie flexionado, el muslo flexionado y un poco rotado lateralmente. Mientras también podemos mencionar lo que es el rombo popliteo, que esta es una fosa en forma de rombo que se encuentra en lo que es la... Buenos días, mi nombre es Kenzie Dosenville y les voy a hablar de la historia clínica de los miembros inferiores. Como ya sabemos que la historia clínica es la base fundamental de un buen diagnóstico clínico, a comenzar con sus datos de identidad personales que comprenden nombres y apellido, porque es importante tratar al paciente con su nombre. Y el sexo, pues existen patologías que son más frecuentes en el sexo femenino y hay otras que afectan al sexo masculino con más frecuencia. ¿Y cuál es su profesión? Porque hay enfermedades médico como quirúrgico relacionadas con el trabajo que desempeña ese paciente. En el motivo de consulta, los síntomas más importantes que pueden motivar al paciente a consultar, tenemos por ejemplo una fractura de fémur o una debilidad de los miembros inferiores. Y en su enfermedad actual, que se refiere a la historia de la enfermedad misma, para saber su evolución, cuándo y desde cuándo, cómo empezó todo, si ha visitado el médico ya por este motivo. Y en sus antecedentes patológicos personales, si ha recibido una transfusión sanguínea, si ha sido intervenido quirúrgicamente, porque puede tener una amputación de las piernas o hernioplastia. También es importante saber si ha recibido una vacunación, si ha tenido alguna vez una reacción alérgica frente a algún medicamento, y en sus antecedentes hereditarios debe saber si alguien en su familia sufre de alguna enfermedad crónica grave, tanto ascendiente o descendiente. Es preciso interrogar sobre afecciones frecuentes, tales como hipertensión arterial y diabetes mellitus.
También es importante hacer constar detalladamente el tipo de alimentación o que dará una idea del estado nutricional. Por ejemplo, el aumento de apetito asociado a la pérdida de peso podría hacer pensar en diabetes o hipertiroidismo. En un inicio hacemos una inspección general del paciente, ya sea de cúbito prono o de cúbito supino. Superficialmente verificamos desde los glúteos hasta las uñas. Vemos el tamaño, la simetría de los miembros, vemos la textura y color de la piel, buscamos la ausencia o presencia de patrones venosos y observamos si hay algún edema, cicatriz, verruga, entre otras. Podemos iniciar la inspección con la articulación sacroiliaca, la cual, al ser una articulación tan profunda, no nos ofrece mucha información visual, pero en casos de atrofia avanzada de glúteos o un acceso con una infección muy evolucionada, nos dan imágenes visuales muy claras. También en la inspección vamos a inspeccionar la cadera. Lo primero que podemos notar es si hay simetría o no en la altura de las crestas ilíacas, lo cual es relevante ya que nos da signos indirectos de desviaciones compensadoras en la columna. También en esta podemos ver si hay alguna afección articular, atrofia de cuádriceps o del glúteo, y también podemos notar algunas actitudes anormales. También al inspeccionar cadera podríamos observar alguna cojera, que sería la manifestación de una coxapatía en el paciente. También es típico notar la marcha de pato, la cual representa una luxación bilateral en la cadera. También podemos evaluar el rango de movimiento de la cadera del paciente, pidiéndole que realice movimientos de hiperextensión con la rodilla extendida, flexión con la rodilla extendida o flexionada y una rotación interna o externa. Para inspeccionar la rodilla del paciente, se observa al individuo caminando y de pie. En esta inspección evaluamos si el paciente tiene una alineación genuvaro, que serían las piernas arqueadas, o genuvalvo, que es cuando sus rodillas se chocan. En la rodilla también podemos encontrar tumefacciones, las cuales pueden ser generalizadas como un derrame sinovial o una hemartrosis, y otras más localizadas como una bursitis prerotuliana o infrarrotuliana, un quiste meniscal o un quiste de Baker. También en la rodilla analizamos el rango de movimiento de la misma, pidiéndole al paciente que hiperextensione o flexione la rodilla. Otra parte de la inspección es el tobillo, en la cual con el paciente en bipedestación se puede observar si hay alguna anomalía en el tobillo. Se comparan ambos pies para visualizar todo el tobillo. En esta buscamos de nuevo edemas, hematomas, algunas tumefacciones, las cuales son la manifestación más común en el tobillo, ya sean tumefacciones de origen óseo o articular o ligamentoso. También observamos la amplitud y el dolor a los movimientos del paciente. Le pedimos al paciente que realice un movimiento de inversión o eversión del tobillo y una flexión dorsal o una dorsiflexión y una flexión plantar. Ya casi finalizando la inspección del miembro inferior, examinamos el pie buscando equimosis, edemas o, más importante aún, heridas o úlceras, específicamente en el caso de los pies diabéticos. También inspeccionamos la forma del pie, ya sea con el paciente parado y sentado, ya que lo normal es que el pie presente un arco longitudinal, aunque algún aplanamiento por el peso que recibe. En cuanto a la forma del pie, podemos encontrar un pie varo, un pie valgo, un pie plano o un pie cabo. Y para terminar, inspeccionamos los dedos del paciente, los cuales deben estar rectos y mirando hacia adelante. En algunos pacientes podemos encontrar dedos en garra, dedos en martillo y dedos en mazo. Y también podemos encontrar dedos con hallux valgus, mejor conocido como juanete. Hola, mi nombre es Nicole González y yo les estaré hablando sobre la palpación de los miembros inferiores. Dentro de lo que es la palpación está lo que es la palpación de la cadera. Complementa la inspección, nos informa sobre el estado de la piel, la tonicidad de las masas musculares, la presencia de ganglios, si existen o no, crujidos. También está lo que es la cadera y la movilidad en cuanto a flexión en un ángulo de 120. Con el paciente en decúbito dorsal, con la pelvis a nivel y en ángulo recto, con el tronco se estabiliza la pelvis colocando una mano debajo de su columna lumbar. Se flexiona entonces la cadera de manera que el muslo se aproxime lo más posible al tronco.
a expensas de la articulación coxofemoral. Está también lo que es la prueba de Thomas, que al efectuar la maniobra de flexión se observa si la cadera opuesta, que sería la evaluada en este caso, se eleva de la camilla, lo cual sería patológico. Como no existe la hiperextensión normal, con esta maniobra la cadera no se hiperextiende y la rodilla se flexiona. Está también lo que es la flexión en aducción y abducción. En aducción, con la extremidad en flexión, se lleva la rodilla hacia adentro. Normalmente alcanza una vertical por fuera del muslo del otro lado. Está también lo que es la abducción y aducción. La extremidad extendida se dirige hacia afuera, separándola de la línea media y luego hacia adentro. Rebasa la línea media del cuerpo y forma con esta un ángulo de 30. Está también, en cuanto a la cadera y la movilidad, las rotaciones. Con la rodilla en un ángulo recto, hacemos describir al pie un arco hacia adentro y hacia afuera. En rotación interna, el arco descrito va desde la posición central hacia afuera. Se denomina rotación externa al mismo movimiento pero en sentido inverso, con el que la cabeza femoral rota hacia afuera. Está también la palpación de la rodilla, que esta nos orienta sobre el estado de la piel, si está normal, si está caliente, si está hipersensible, si está edematosa, la tonicidad del músculo cuádriceps, la presencia de ganglios, popliteos, ilíacos externos o retrocrurales. Está también lo que es la maniobra de choque o tecla rotuliana. Con la región palmar de la mano izquierda se comprime el fondo del saco subcuadricipital y con la palma de la mano derecha, haciendo presión sobre el tercio superior de la pierna, se asciende hasta llegar a la rodilla. Se eleva el índice derecho y se procura deprimir la rótula. La presión del dedo hace descender la rótula, lo cual choca con los cóndilos femorales y vuelve a lo que es su punto inicial. La palpación de rodilla y los crepitantes. Para comprobar la crepitación al movimiento, la mano se coloca plana sobre la cara anterior de la rodilla, mientras se extiende y flexiona pasivamente. Y por último está lo que es la maniobra del bostezo articular. Se intenta angular de manera forzada el miembro inferior a nivel de la rodilla. El bostezo interno, con una mano, sostiene el muslo en su cara externa, inmovilizándolo, mientras la otra toma la pierna e intenta llevarla hacia afuera. Se observa la apertura de la interlínea que indica la ruptura del ligamento lateral interno. Esto es todo de mi parte y hasta aquí es mi exposición. Bien, mi nombre es Gabriela y yo les estaré dando a continuación el tema de la palpación de miembros inferiores. Para la palpación de la rodilla también tenemos la prueba del carne anterior. Esta prueba se realiza de la siguiente manera. Le pedimos al paciente que se recueste de cúbito supino y que flexione las rodillas a un ángulo de 80 grados. Como se muestra en la imagen, nos vamos a asegurar que no exista un desplazamiento, o sea, un movimiento del pie, y se toma la pierna con mucha firmeza, con los 2 pulgares en el tubérculo tibial, y la vamos a mover hacia adelante. Si vemos que la epífisis tibial se desplaza 1 centímetro, pues estaríamos frente a una ruptura del ligamento cruzado anterior. Asimismo, vamos a realizar la misma maniobra para detectar una ruptura del ligamento cruzado posterior, simplemente que vamos a desplazarla por detrás del epífisis tibial. Si hay un desplazo de 1 centímetro, pues lo podríamos diagnosticar como una ruptura del ligamento cruzado posterior.
También tenemos el signo de A. En este signo le vamos a pedir al paciente que esté recueste boca abajo, bueno, de cúbito prono, que flexione la pierna a 90 grados y que la rote de manera externa e interna, haciendo como un pequeño ejercicio. Y le vamos a realizar una compresión axial, que como se ve en la imagen, es cuando ponemos las dos manos, que hacemos como esta presión contra la rodilla y el pie. Si el paciente le duele entre la línea articular interna, pues, y externa, pues sería un menisco lesionado. Depende de la ubicación, puede ser interna o externa. También tenemos el signo de Murray. En este signo, el paciente se debe colocar en el cúbito supino, o sea, boca arriba, en un ángulo de 90 grados. Tiene que rotar la pierna sobre la articulación de manera interna y externa. Y también debe extender la rodilla. Si aquí aparecerá dolor según el menisco lesionado. También tenemos el signo de Steinman, que se va a interponer cuando flexionemos la rodilla hacia atrás y hacia adelante y cuando el paciente extiende la articulación y se da por una ruptura de los meniscos. Como se ve en la imagen, se sostiene con la mano izquierda la rodilla y con la mano derecha el pie y la vamos a flexionar hacia atrás y hacia adelante. Para la palpación del tobillo, debemos saber específicamente la localización y vamos a detectar el tamaño de la tumefacción y su consistencia, que obviamente que puede ser tensa, fluctuante, nodular, etc. Si existe una. Aquí se realiza una prueba de Thompson que se hace para diagnosticar el famoso talón de Aquiles. Vamos a colocar al paciente en una camilla de manera prona, o sea, boca abajo, con los pies afuera. Vamos a comprimir con una mano la pantorrilla y en el lado sano se observa del lado sano una flexión plantar del pie, mientras que en el lado afectado pues se va a generar en el lado afectado, pues se va a generar una respuesta nula, o sea, no hay respuesta. Y podríamos diagnosticar el talón de Aquiles, como lo dije, que es el tendón. Hasta aquí mi parte, gracias. Un cordial saludo, mi nombre es Juan Daniel Flores y en esta ocasión les voy a estar hablando sobre lo que son las malformaciones de los miembros inferiores. Vamos a empezar hablando sobre los defectos en la reducción de miembros. Estos se caracterizan por una ausencia o hipoplasia de algunas estructuras, en este caso de los miembros inferiores. Empezamos hablando sobre lo que son los defectos transversos terminales. Estos son los que se caracterizan por tener una ausencia de la estructura distal del miembro inferior en este caso. Y sus proximales van a estar más o menos normales. O sea, yo tengo un miembro inferior. La porción distal va a presentar la anomalía, ya sea ausencia o una hipoplasia de alguna estructura de esta, pero la porción más proximal va a estar más o menos normales. En cuestión a esto, podemos hablar de lo que es una amelia, que se caracteriza por la ausencia de uno o más miembros, ya sean superiores o inferiores. Tenemos apodia, que es ausencia del pie propiamente dicha, y pues como estamos hablando de miembros inferiores, apodia, pues ausencia del pie. Ya esa se cae de la mata técnicamente. También podemos referirnos a una hemimelia, que es una ausencia ya sea total o parcial de los extremos más distal de los miembros.
En cuestión a esto, podemos hablar de una hemimelia peronea cuando la alteración congénita se caracteriza por una ausencia total o parcial, pero del peroné. Y también una hemimelia tibial, podemos hablar donde la anomalía afecta a lo que es la tibia. También podemos tener en cuenta una dactilia, que es la ausencia de dedos, que pueden ser tanto en las manos o en los pies, y la ectrodactilia, que es la ausencia total o parcial de falanges. Recordando la porción más terminal, o sea, los dedos están compuestos por falanges proximales, mediales y distales. Y pues el dedo gordo del pie son solamente dos, que es proximal y distal. Cuando hay ausencia, ya sea parcial o total de estas falanges, hablamos de una ectrodactilia. Bien, hablamos de lo que son los defectos transversos terminal y pues también tenemos defectos proximal intercalados, donde hay una ausencia o hipoplasia de la parte proximal intercalada de los miembros con estructuras distales normales o malformadas. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia del anterior, que bien, yo voy a tener mis estructuras proximales que van a estar anormales o hipoplásicas con una falta de desarrollo y pues las porciones más terminales puedo encontrarlo pues normales o malformadas pero presentes. Podemos ver, por ejemplo, en esta imagen una ausencia de fémur y o tibio peroné con un pie pues casi normal o normal. También podemos tener lo que son en los defectos de la reducción de miembros, los defectos longitudinales, donde hay una ausencia o una severa hipoplasia de la porción lateral del miembro. Y pues dependiendo de la orientación del mismo, lo vamos a dividir en preaxial o postaxial. Bien, en la preaxial se caracteriza por una ausencia o una hipoplasia severa de las estructuras preaxiales del miembro inferior. En este caso, hablamos de la tibia. Y una postaxial cuando nos referimos a una ausencia o una hipoplasia severa de las estructuras postaxiales de este miembro inferior, que es, en este caso, el peroné. Bien. Hay algunas alteraciones en los que son los números de los dedos, por ejemplo, la polidactilia, que es la presencia extra de dedos, ya sea en manos o pies. Aquí simplemente vamos a hacer referencia a lo que son los miembros inferiores. Y pues cabe resaltar que estos dedos extras pueden ser completos o parciales. Bien, hablamos de una polidactilia preaxial cuando el dedo extra se va a articular con el lado tibial, el lado, o sea, que da hacia cara medial, lo que es el miembro inferior. Se habla de una polidactilia posaxial cuando el dedo extra se va a articular con el lado del peroné, o sea, más lateral, hacia lo que es el dedo más pequeño del pie. Y tenemos una polidactilia axial cuando el dedo extra va a estar ubicado entre el segundo y el tercer dedo o entre el tercer y el cuarto dedo del pie. Y también podemos hacer referencia a una polidactilia múltiple donde hay más de un dedo extra, no simplemente hay uno, sino más de uno. También podemos encontrar anomalías llamadas sindactilia, que es cuando hay una fusión de dos o más dedos, ya tanto miembros superiores como miembros inferiores. Aquí, pues, miembros inferiores. Hablamos de una cigodactilia cuando hay una sindactilia entre el segundo y el tercer dedo del pie. Una simpolidactilia cuando hay una sindactilia entre el cuarto y el quinto dedo del pie. Cabe resaltar que esta puede ser parcial o completa, o sea, la fusión entre el cuarto y el quinto dedo puede ser ya completa, donde ambos dedos están fusionados completamente, o parcial, donde solamente menos de 2/3 estaban fusionados. Y tenemos una sindactilia completa, donde todos los dedos se encuentran fusionados. Podemos encontrar alteraciones como lo que es la braquidactilia, que es el acortamiento de los dedos debido a anomalías del desarrollo de las falanges
o ya sean de los metatarsos, a propósito de los miembros inferiores. También es válido para los huesos del metacarpo, pero esto ya se encuentra en miembros superiores. ¿Qué pasa aquí? Pues hay alguna anomalía en lo que es el desarrollo de las falanges o los huesos del tarso y el metatarso. Por lo tanto, yo voy a tener una disminución de lo que son las falanges de los miembros inferiores. Encontramos algunas alteraciones congénitas en lo que es el pie propiamente dicho, por ejemplo, el pie sambo, que es una desviación ya sea unilateral o bilateral de los huesos del metatarso, de lo que es el antepié. Por eso encontramos este pie pues curvado a lo que es desviado a lo que es lateral o medial, dependiendo las estructuras afectadas. Tenemos un pie equino donde los dedos del pie están extremadamente flexionados y se van a caminar sobre la superficie dorsal y el talón no va a tocar nunca el suelo porque se camina sobre la superficie dorsal de los dedos. También tenemos un pie talus donde hay una flexión de lo que es el tobillo. El tobillo está flexionado completamente y solamente se va a apoyar el talón. Otras alteraciones que tenemos es de la forma y de la actitud, donde nos vamos a referir específicamente al genu valgus y al genu varu. Genu valgus es cuando las piernas van a estar curvadas hacia adentro, de forma que las rodillas se van a juntar y pueden chocar cuando el individuo está caminando. Y pues los tobillos van a quedar muy separados. En genu varu va a ser totalmente lo opuesto. Esta deformidad va a hacer que ambas piernas estén dobladas, pero hacia afuera, a nivel de lo que es la altura de las rodillas. Y pues las rodillas no van a chocar en este caso, evidentemente, porque ambas van a estar dobladas hacia afuera. Y los tobillos van a estar muy, muy, muy unidos y pueden chocar al momento de que la persona esté ejerciendo su acción, pues, de movilidad, cuando esté caminando. Esto fue todo en cuanto a las alteraciones congénitas y muchísimas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Nicole Almanzar y yo les estaré hablando sobre las malformaciones adquiridas. En primer lugar, antes de empezar a hablar sobre las malformaciones adquiridas de los miembros inferiores más comunes, pues quiero recordar que las malformaciones adquiridas son patologías o trastornos que se adquieren en el tiempo por el desarrollo a consecuencia de otra patología, de alguna enfermedad sistémica, a causa de un trauma, algo que pueda ocasionarlo. Algunas son patologías per se, que se adquieren a medida que pasa el tiempo por diversas circunstancias, pero muy importante diferenciar de las congénitas, que son malformaciones con las que uno ya nace. Estas se adquieren y cualquier persona está propensa a adquirir o padecer alguno de estos trastornos o enfermedades. Entonces, empecemos con la primera. Y tenemos que la primera malformación adquirida es el pie plano. El pie plano es una patología que es muy común de ver en niños en edades tempranas de la vida. Y este es un trastorno patológico que es muy frecuente o relativamente frecuente y se caracteriza por lo que es el aplanamiento del arco del pie. Esas personas, al no poseer el arco del pie, caminan inestables, siempre están tropezándose y cayéndose, debido a que le falta normalmente lo que es el arco. Por eso se caracteriza su nombre de pie plano, debido a que tienen un pie totalmente plano, no está arqueado como normalmente debería estar. Y dentro de algunas alteraciones de forma y volumen,
tenemos principalmente lo que es la tumefacción articular, que es el aumento del volumen de esa articulación a causa de un proceso inflamatorio. Por cualquier proceso inflamatorio, las articulaciones pueden aumentar, pueden inflamarse, aumentar su volumen, y eso es lo que llamamos una tumefacción articular. También está lo que es el hipocartismo digital, que este es un agrandamiento indoloro de lo que son los falanges distales de los dedos. Mayormente este puede ser bilateral, pero no quiere decir que no se vea unilateralmente. Se puede presentar solamente en un miembro, pero mayormente se presenta en los dos. No suelen doler, por eso dice que es indoloro, y mayormente siempre son los falanges distales, los cuales se agrandan. También tenemos lo que es la aracnodactilia, que es una anomalía orgánica que causa que los dedos se vuelvan delgados y largos, asemejando lo que es las patas de araña. Por eso su nombre de aracnodactilia. Aquí tenemos también lo que es la fractura del cuello femoral. Esta es una patología que es muy frecuente verla en pacientes ancianos mayores de 50 años, debido a que sus huesos son más sensibles, son menos gruesos, menos densos y se lastiman con mayor facilidad que los de los jóvenes. En verdad, esa es una fractura que es muy rara de encontrar en pacientes jóvenes, a no ser que hayan venido de algún accidente automovilístico o algo de alto impacto, porque se requiere de mucha fuerza o de unos huesos muy frágiles, como los de los pacientes mayores, para obtener una fractura de este tipo. Y es una fractura que incapacita mucho a lo que es el paciente y es muy incómoda de tratar. Mayormente hay que hacer arreglos con tornillos y así para poder mejorar este tipo de lesiones. Y entre algunas alteraciones de lo que es la rodilla, podemos encontrar tres principales. La primera tenemos que es la genu recurvantum, que es una hiperextensión de esta articulación, por lo cual se crea una curvatura hacia afuera, hacia posterior de la parte de atrás. Y tenemos lo que es el genu valgus, que es donde las piernas se curvan hacia adentro y las rodillas chocan cuando el paciente camina. Son patologías muy incómodas que tratan con cirugía. Tenemos también lo que es el genu varus, que es lo opuesto al valgus. En este las piernas se curvan hacia afuera y esta puede presentarse en un solo miembro o en ambos. Aquí están las imágenes de lo que les estaba hablando. Aquí pueden ver la hiperextensión y la curvatura hacia posterior. Y aquí pueden ver cómo se doblan hacia afuera las rodillas. Aquí no se nota tanto, pero se doblan un poco hacia adentro y al esta persona caminar chocan. Son patologías muy incómodas, en las cuales el paciente necesita un largo proceso de rehabilitación y cirugía para devolverle la forma normal a sus piernas, o que pueda obtener la forma normal de sus piernas para que pueda caminar cómodamente. También tenemos dos muy comunes, entre las cuales está el gigantismo, que es un trastorno que se caracteriza porque las personas son extremadamente altas. Son de longitud, tamaño y talla excesivamente mayor al promedio. Y mayormente esto está causado por lo que es una hiperexcreción de la hormona del crecimiento. Por eso estos pacientes, antes de culminar la etapa de desarrollo de los huesos, crecen muchísimo y son personas muy altas y también tienden a ser delgadas. Por otra parte, opuesto a lo que es el gigantismo, tenemos lo que es el enanismo. El enanismo, como es lo opuesto, se caracteriza por personas que tienen un tamaño de longitud
inferior al del promedio, pero muy inferior al del promedio. Y mayormente esto se debe a problemas de disfunción endocrina y a malnutrición. Son pacientes también a escasos, escasas secreciones de la hormona de crecimiento. Son pacientes que viven en un mundo que no se adapta a ellos. Tienen una discapacidad no porque no puedan moverse, no porque no puedan ser autosuficientes. La discapacidad es por el entorno que no está diseñado para ellos. Todo le queda extremadamente grande, no pueden conducir porque no alcanzan los pedales de acelerar y ese tipo de cosas. Subir escaleras puede ser un problema debido a que sus piernas cortas se pueden caer hacia atrás. La discapacidad es más debido al entorno y no debido a que ellos no puedan cumplir las funciones. También tenemos la paraplegia, muy común en personas que han tenido accidentes. Esa es una parálisis caracterizada por lo que es la pérdida motora y sensorial de las extremidades, en este caso inferiores, y lamentablemente no es un trastorno que se pueda tratar. También está la parexia, que es una disminución de la fuerza del tono muscular. Estos pacientes, al no tener la suficiente energía para poder contraer el músculo y hacerlo funcionar, los lleva a lo que es una incapacidad. Y muy común tenemos lo que es el pie diabético. El pie diabético es una infección ulcerada que destruye los tejidos profundos. Y obviamente es muy característico de pacientes diabéticos con una diabetes descontrolada, que se lastiman y no van al médico, se lastiman, no limpian la herida, se olvidan de que tienen esa herida, se infecta, se ulcera y conlleva lo que es el pie diabético. Un pie diabético no se crea de un día para otro. Es una patología que necesita tiempo para evolucionar y es mayormente por descuido de los pacientes. También está lo que es la queratosis. Es una hiperplasia que lleva al engrosamiento del epitelio y esta, en verdad, de todas las patologías es la más tratable. Estos pacientes solamente se les hace un raspado y se le quita el exceso de piel y pueden volver a caminar cómodamente debido a que el exceso de piel les incomoda el caminar, les incapacita. Pero al momento de retirarlo, pueden volver a su vida normal. Claro, con el tiempo este vuelve a aparecer y se tiene que volver a retirar, pero es el más tratable de todas estas patologías. El pie diabético en una etapa ya crónica, en un grado muy grave, lleva a la amputación. Entonces no es algo que se pueda volver a utilizar. En cambio, la queratosis tú la quitas y puedes seguir con tu vida. Pero el pie diabético no es como que tú lo puedas quitar y te va a salir otro pie. Y eso fue todo dentro de lo que eran las malformaciones adquiridas. Gracias por atender y escuchar. Bien, buenos días formalmente. Mi nombre es Eleni González y el día de hoy les estaré hablando de los estudios diagnósticos de los miembros inferiores. Antes que nada, empezaremos a hablar desde lo más simple a lo más complejo. Tenemos un hemograma. ¿Qué podemos ver en un simple hemograma? Tenemos que las pruebas de sangre y de orina pueden usarse para identificar las posibles causas de pérdida ósea. Algunas de estas pruebas pueden ser para evaluar los niveles de calcio. Si hay demasiado o muy poco calcio en la sangre, puede ser un signo de una amplia variedad de afecciones médicas, como lo es en una enfermedad ósea. En el caso de una osteoporosis, hay una disminución en los niveles de calcio. Ahora bien, tenemos los eritrocitos, los famosos glóbulos rojos. Como todos saben, el fémur tiene médula ósea roja y se produce una hematopoiesis. Con un hemograma puedo ver el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Y esos datos que puedo ver específicamente me pueden dar alteraciones en patologías, como lo es en la médula ósea roja y como lo es en la placa medular. Ahora bien, tenemos los glóbulos blancos.
Si mi paciente está pasando por un acceso en estos momentos de algún miembro inferior, estos glóbulos blancos se pueden ver aumentados. Bien, tenemos la función de las glándulas tiroides. Mediante las hormonas tiroideas, estas intervienen en el desarrollo del esqueleto, en la adquisición del pico de masa ósea y en el mantenimiento del remodelado óseo. Los niveles de hormona paritoidea controlan la cantidad de calcio en los huesos y por lo tanto la fuerza y la densidad ósea. En el examen 25 de hidroxivitamina D, este examen me puede ayudar para determinar si el cuerpo tiene suficiente vitamina D. Ya por último tenemos las pruebas de marcadores bioquímicos, ya que estas pruebas me pueden ayudar si nuestro paciente está presentando una osteoporosis. Bien, ahora pasamos a los estudios más completos. Al día de hoy, la radiografía y ecografía juegan un papel importante en el diagnóstico, así como la resonancia magnética, que gracias a la claridad de la imagen permite un diagnóstico más concreto para el paciente. La radiografía permite delimitar mejor el trazo de fractura y la afectación de superficies articulares. En una radiografía simple puedo ver cómo está la fractura de nuestro paciente. Bien. Ahora, en una tomografía computarizada, esta me ayuda a diagnosticar trastornos musculares y óseos como tumores óseos y fracturas. En el caso de alguna lesión de miembros inferiores, se dan patologías destacadas que nos permiten diagnosticar las fracturas de las trabéculas óseas, invisibles en otras técnicas como la radiografía o la tomografía computarizada. No obstante, se prefiere estas dos técnicas, ya que estas nos ayudan para un estudio inicial, dado que se encuentran disponibles en cualquier centro y la adquisición de la imagen es prácticamente inmediata, aparte de que esta no demanda mucho costo para el paciente. Ahora bien, tenemos la ecografía, ya que si nuestro paciente presenta alguna masa, podemos verlo mediante este estudio, ya que esta puede describir su tamaño, forma, consistencia y si esta se encuentra vascularizada o no. Ahora bien, tenemos la resonancia ósea, que se trata de una resonancia magnética igual a la que se utiliza en cualquier otra parte del cuerpo. Así se consigue detectar la afección de estructuras pequeñas como tendones o ligamentos. La resonancia magnética permite la caracterización de lesiones tumorales óseas, dado que es posible conocer la composición de un tejido. Y este nos puede ayudar a diferenciar grasa de calcio, agua, sangre o pus. Algunos puntos importantes para que nos puede ayudar la resonancia magnética. Tenemos que esto nos puede ayudar en enfermedades de la articulación como la artritis degenerativa, fracturas en determinados pacientes, anomalías en los discos de columna, como lo es en el caso de una hernia de disco, la integridad de la columna vertebral luego de un trauma, infecciones como lo es la osteomielitis, tumores. También esto nos puede ayudar en malformaciones congénitas de las extremidades de miembros inferiores. También en la anomalía del desarrollo de las extremidades inferiores. Y podemos encontrar médula anclada, estiramiento anormal de la médula espinal. Esta puede darse en niños, incluyendo infantes. Ahora bien, este tipo de estudio lo podemos encontrar contraindicado si nuestro paciente tiene un marcapaso, un stent coronario, una válvula cardíaca, una prótesis, una ortodoncia y en mujeres embarazadas. Ahora bien, tenemos la densitometría ósea, que esto es un tipo de radiografía de dosis baja que mide el calcio y otros minerales en los huesos. La medición muestra la fuerza y la densidad, esto lo podemos ver como masa o densidad ósea de los huesos. ¿Para qué se utiliza la densitometría ósea? Se usa para diagnosticar osteopenia, baja masa ósea. También la podemos utilizar para diagnosticar osteoporosis, para prediecir el riesgo de futuras fracturas y ver, ante todo, si el tratamiento de nuestro paciente que esté cursando una osteoporosis está dando resultados. Ahora bien, tenemos una gammagrafía ósea. Este estudio puede mostrar si el cáncer se ha propagado a otros huesos. Este estudio puede encontrarse en áreas más pequeñas, metástasis que las radiografías comunes. La gammagrafía ósea también puede mostrar la extinción del daño causado por el cáncer en el hueso. Ahora bien, ya por último tenemos la biopsia,
que mediante una biopsia yo puedo ver si nuestro paciente está cursando una masa o tumor en miembros inferiores. Hay dos tipos de biopsia. Tenemos la de aguja fina y la de aguja de punción gruesa. Para ambos tipos, primero se administra un medicamento para adormecer el área de la biopsia. En este procedimiento, un cirujano debe cortar a través de la piel para llegar al tumor y extraer un pequeño fragmento del tejido. Esto también se denomina biopsia por incisión. Si se extirpa el tumor entero, no solo una pequeña porción, se denomina biopsia por excisión. Muchas gracias. Hasta aquí mi parte.